Buenas, en el video de hoy voy a resolver el ejemplo 18 de diseño en ingeniería mecánica de Shigley, escrito por Richard Puinas. Entonces, este problema dice lo siguiente. En la figura 1011, esta figura de aquí, se muestra un resorte ordinario que está hecho de alambre de piano. O sea, el material podemos tengo aquí como, vamos a escribirlo como mat para saber qué tipo de material está hecho el alambre, porque si, digo, no el alambre, el resorte es muy importante, es alambre, alambre de piano. Es importante tenerlo como en los datos. Sí, que eso aquí estos son los datos que me da el problema. También ya tenemos, conocemos el material, entonces, ¿qué sigue? Dice, está hecho con un diámetro de 0.072 pulgadas. Este diámetro de aquí es el diámetro de D chiquita. Cuando no te especifican, es el diámetro chiquito, que es 0.072. Dije, bueno, diámetro chiquito, pero es la D minúscula, mejor dicho, es la diámetro con D minúscula, cuando no especifican. Eh, Aunque bueno, dicen que es del alambre, pues. El alambre tiene dicho diámetro y cuando es así es de pequeño. Y tiene 4 un cuarto vueltas con extremo de torsión directa. Ese 4 un cuarto vueltas o 4.25 para hacerlo más sencillo es la NB, que es el número de vueltas. 4.25. Es importante aclarar que te dicen vueltas, porque hay fórmulas para vueltas y hay fórmulas que son para grados. Entonces, el resorte trabaja sobre un pasador con diámetro de 0.4. Ese es de mayúscula P, de P de pasador, justamente. Así que ese sí un poco más, como que, adelante de una vez. Y es 0.4 pulgadas. ¿Y qué más? Dice el diámetro exterior, ese sí vamos a llamarla una D mayúscula, pero no es nuestra D mayúscula, que es como la D de que vamos a usar en las fórmulas. Esa es otra, ese es como un diámetro, tengo entendido como un promedio de diámetros. No, bueno, no es un promedio, es como el diámetro que se va a estudiar verdaderamente, pues. Pero esa la llaman como D, ok, ese es como el diámetro que se utiliza como de estudio. Pero entonces el diámetro le damos DE al diámetro exterior, que es de 19 entre 32 pares. Lo podría convertir, pero no es necesario en verdad. No es necesario, así que voy a mantenerlo igual como me lo da el enunciado. Entonces, ¿qué nos preguntan? Ponerlo acá. Dicen nos preguntan, encuentre el máximo par de torsión de operación. El máximo par de torsión de operación es la fuerza por una fuerza por unidad de ¿cómo se llama? De distancia. Entonces tengo fuerza por una distancia, que es R, y es la máxima. Me preguntan cuál es la máxima. ¿Qué más dice? Y la rotación correspondiente para carga estática. La rotación la voy a encontrar para vueltas. La rotación, y ojo, una rotación en verdad total, porque como estamos trabajando con un máximo, entonces obviamente la rotación va a ser la rotación total. Entonces, esta es la... Y esta comilla siempre significa que estás trabajando en vueltas. Que eso es muy importante, por eso la aclaración. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, vamos a seguir, no lo escribí todo el enunciado. Entonces, de ahí la B nos pregunta, estime el diámetro interior de la espira y la holgadura diametral del pasador. El diámetro interior de la espira, esa también vamos a trabajarla en vueltas.
le vamos a llamar DI con otra comilla para significar que estamos trabajando que el valor que va a sacar la fórmula es en vueltas y la holgura diametral, que esa holgura diametral está definida por uy, ese simbolito, el triangulito ese, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Y estime el factor y bueno, nos dicen que tenemos que usar el mismo, o sea, la fuerza que obtenemos aquí la vamos a usar en el CCB. Pero bueno, se estime el factor de seguridad NF dado, dado una MA de cuánto? No, disculpen, no una MA, eh, una, una M mínima de uno y una M máxima de 5. Y obviamente nos dan las unidades que es libra fuerza por una pulgada acá. Es igualito. Vamos a ver, veamos aquí. ¿No puedo? Ash. Ah, no sé, muy bueno. Oh. Suso. Me animo, me sale más rápido copiarlo. Aquí. Libra fuerza por. Ya. Ahí está. Bien. Entonces, bien. Ya aquí están mis datos. Voy a ponerlos acá. Entonces vamos primero a resolver para A. Entonces no hay una fórmula donde está de manera explícita fue la parte de torsión, pero sí hay una fórmula que dice que el esfuerzo eh, fluctuante, creo que es fluctuante o flexionante, no, es, en verdad el esfuerzo flexionante me parece. Ahorita no me acuerdo muy bien, que dice que es el factor de corrección y por 32 por el par de torsión fuerza por R entre pi el diámetro del alambre al cubo. Entonces, son R. Entonces, aquí deberíamos despejar para la fuerza en R. Es igual a. Es igual a. ¿Cómo se llama? Eh, Dibujando esfuerzo pi diámetro al cubo k y 32. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que para que esto sea una fuerza máxima, el esfuerzo no va a ser nada más ni nada menos que la resistencia a la fluencia. Y es que tiene sentido porque es un resorte elástico. Y en el momento que llega a la zona no elástica o a la zona de fluencia, ya no me sirve, pues. Ya ahí se daña. Entonces, el esfuerzo lo vamos a reemplazar por SY pi y la misma forma, ¿no? Y ahorita vamos a revisar qué en nuestros datos, qué valores tenemos y cuáles no. Vamos a poner esto. Entonces vamos a revisar. Eh, Obviamente la fuerza de R máxima lo que hay que encontrar. La SY, el problema no nos da, en nuestros datos no tenemos SY, así que no tenemos SY, hay que encontrarlo. Si nos dan el diámetro, la KI no nos la dan, así que hay que encontrarla y 32 es una constante, así que todo bien. Entonces vamos a ello. Eh, ¿Cómo sacar el esfuerzo? ¿Cómo se saca la resistencia a la fluencia? Eso es una fórmula en lo de que es resistencia estática, porque creo que el problema justamente lo dicen para una, bueno, no dicen, ajá, para carga estática, aquí lo dice. Entonces,
la fórmula es para alambre de piano, por eso también es muy importante saber cuál es. Es 0.78 SUT. Pero ¿qué pasa con SUT? SUT no lo tenemos. Así que para encontrar SUT nos tenemos que ir a la sección como 10.3 o 10.4, entre 10.3 y 10.5. Pero lo importante es que te tienes que ir a la tabla 10.4. Esto sale de la tabla 10.4, donde la fórmula para encontrar la resistencia última a la tensión es A entre el diámetro del alambre por M. Y entonces, dependiendo, si no me equivoco, del material, esta A, esta D y esta M tienen unos valores. Eh, voy a copiarlos. Así que aquí 201, el diámetro del alambre que es 0.072 y elevado a 0.145. Pero eso está en la tabla, déjame ver si lo puedo mostrar aquí la tabla, para que se lo vean, ¿no? Yo creo que la tabla lo usa ¿cómo se llama? Por tipo de alambre y ese objeto, me parece. Sí, está bien, bien enfrente, wow. Aquí, a ver, 15. Aquí está 10. Ah, alambre piano. Aquí está el exponente que utilicé y aquí está la que utilicé en kilo PSI pulgadas. Es importante la medida. Entonces, esto al final, aquí tengo kilo PSI y aquí tengo pulgadas. Y no sé, al final es una resistencia, es una resistencia, así que obviamente tiene que quedar en el valor de Newton, kilo PSI. Entonces queda, la respuesta que esto me da es 294.4 kilos. Entonces ya he encontrado la resistencia última a la tensión, podemos encontrar la resistencia a la frecuencia, que multiplicándola, y eso me da 229.6. 229.6. Y obviamente kilo PSI. Entonces tengo ya mi SY, ahora me falta mi KI. KI sale de la fórmula que es 4 C. La C es la relación entre diámetros, eh, que ahorita, o bueno, si se habrá dado cuenta, no tenemos la C, entonces hay que encontrarla. No tenemos C. Entonces la fórmula para la C es básicamente el diámetro menos el diámetro del alambre, pero tampoco tenemos el diámetro. Así que el diámetro, ¿cómo se encuentra? Es el diámetro exterior menos el diámetro del alambre. Y entonces tengo el diámetro que es 19.72 y el diámetro del alambre que es 0.072. Y eso me da una respuesta de 0.5218. Aquí hago esa resta y me da 7.247. Esto obviamente aquí es en pulgadas y esto acá es pulgadas. Bueno, disculpe, la C no es una razón, es como el coeficiente de algo, pero no me acuerdo bien ahorita mismo qué era. Ese igual lo dice en el Shigri específicamente que es la C. Y entonces acá queda 1.115. Bien, entonces ya tengo KISY. Entonces ya puedo repasar mi fórmula para que me dé el par de torsión. Y me da al final que es 7.546 libras
fuerza por pulgada. Ojo que cuando van a reemplazar la SY tienen que tomar en cuenta la K, o sea que van a tener que este valor por 10 a la 3 para que le dé así. Si no, de lo contrario, le dará por 10 a la menos 3 la respuesta. Y es por eso, porque están trabajando sin tomar en cuenta la K. Eso es importante. Entonces, si libra fuerza por pulgada. Entonces, ¿qué más nos piden en el inciso? Ah, sí, la deflexión angular total. Entonces, nos vamos acá por un poco. La fórmula para deflexión angular total en vueltas es, si me equivoco, 10.8. Si el momento por el diámetro del alambre a la cuarta por el módulo de elasticidad. Y algunos libros ponen NA, pero NA es, o N sub A es N sub B más la distancia del ¿cómo decirlo? Como el mandril 1 más el mandril 2, todo esto entre 3 veces pi por el diámetro. Entonces, lo único que no tenemos es el momento, pero si sabrán, el momento que tenemos que usar, de hecho, es el momento máximo, pero momento en resortes es como también decir los pares de torsión. Entonces sería mi fuerza R máxima, que ya yo le di un valor, pero porque incluso se la escribí aquí, que es, uy, bueno, ya que me equivoqué, no era buena señal de que lo escribiera. Entonces, que igual es el valor que ya vimos, que recién obtuvimos. Entonces, despejando este valor en la fórmula, me queda al final, bueno, no despejando, sino que reemplazando, me queda que el número de vuelta es 0.259 vueltas. Y entonces, esta es otra respuesta. Tenemos aquí y el par de torsión. Uy. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el problema? Nos piden la B, el diámetro interno y la holgadura. Entonces, para el inciso B, vamos a hacer aquí mismo. Tenemos aquí B. La fórmula para el diámetro interior es, de hecho, nuestro diámetro en vueltas menos, bueno, no, disculpen, no, eso no me llama, esta, de hecho está un poco confuso, pero eso no es, ahora creo que hasta yo me confundí, de hecho, eso no es, cuando te dan sí, cuando te dan no un asterisco, disculpe, una comilla, es que no es vueltas per se, sino es una razón. O sea, sí, la conocen así como una razón. eh, sí, bueno, eso lo más que les puedo decir porque sí, es una razón, yo tomo que en cuenta que, o sea, es la razón de, por ejemplo, cómo funciona un resorte, la razón de distancia que hay entre un mandril y otro y cosas de ese estilo, pues. Es mi idea, no estoy completamente seguro de qué es exactamente, cuál razón se refiere. No sé, no he visto muchos libros, le meten mucha mente a eso, pues, pero bueno, nosotros estamos para resolver el problema y eso es lo importante. Entonces, y la fórmula dice que es menos el diámetro menos del alambre. La razón de diámetro no la tenemos, entonces por eso hay una fórmula que dice que la razón del diámetro, o sea, si se dan cuenta, estos problemas este problema más que nada es de bastante reemplace de fórmula, no es tan analítico este ejemplo,
pero te ayuda a tener como una idea, ¿no? De, de más o menos qué es cada término y cuál fórmula utilizar y cuándo no. Si se dan cuenta, este ángulo, esta deflexión, es la deflexión angular del cuerpo, no total. Entonces, esto no es un valor que nosotros hayamos o tengamos ahorita mismo, pero de nuevo hay una fórmula que la saca. Eh, entonces, sí, estas fórmulas y definitivamente yo tomo que tiene que haber como algún tipo de, eh, ¿cómo decirle? Como razonamiento a ellas, pero no, ahorita mismo no cuento con dicho conocimiento como completamente despejarlas. E igual, digo, son, son bastantes fórmulas. Digo, al inicio sí te explican que mucho de esto viene de una relación de vigas, o sea, lo simplifican como si fuera una viga. Entonces sí. Eh, ¿Qué tenemos acá? El momento lo tenemos, la D lo tenemos, la NB, el diámetro y la E se puede buscar. Entonces, cualquier cosa, aquí lo vea, pero igual uno lo puede buscar. El libro usa 28.5, pero si uno lo busca en internet te da que es 29, pero vamos a mantenerlo con 28.5. Y entonces esto me debería dar eh, 0.236. Y sí, entonces como decía, y bueno, ya reemplazamos acá para obtener la razón. Y luego la razón la reemplazamos en lo que queremos que da, que es la razón del diámetro interior. Entonces sí, como les decía, es mucho reemplace de fórmula. Y esta fórmula sí la simplificaron a vigas, así como viceversa, tú puedes simplificar vigas como si fueran resortes. Entonces, más o menos yo tomo que por ahí va la obtención de muchas de estas fórmulas. También aplican el teorema de Castigliano, ahí lo vi. Eh, pero bueno, igual, digo, y si no fuéramos así, estos problemas se extienden bastante. Entonces, espero que, por ejemplo, resolviendo este problema se pueda ver como cuáles fórmulas se utilizan. También, si se dan cuenta, hay fórmulas que el libro aún así te muestran cómo salen, pero al final no se utilizan porque se le tienen que hacer correcciones debido ¿cómo se le llama? Condiciones, por ejemplo, la condición de fricción entre mandriles y las espiras. Entonces son cosas que igual, o sea, es importante su interés, pero que ahorita mismo, como está la resolución del problema, no va mucho al caso. Entonces ya tengo la razón del diámetro interior, ahora voy a obtener la holgura, que es simplemente la razón del diámetro menos d menos el diámetro del pasador. Que no sé si recuerdan, el diámetro del pasador está entre los datos. Vamos, por cierto, aquí lo podemos ver. Y entonces reemplazamos sencillamente y nos da de una vez la respuesta, que es 0.022. Y ya como último, pero de hecho no es un poquito más extenso, es la C, que nos preguntan el factor de seguridad. El factor de seguridad tiene dos fórmulas, pero vamos a usar la primera que da el libro, que es la resistencia A por el esfuerzo de A. Que también esto dijeron que los obtuvieron el factor de seguridad del criterio de Goodman, en el cual ando algo flojo, no le voy a mentir, no me acuerdo muy bien cómo iba el factor de Goodman, así que simplemente me voy a mantener ahorita mismo estrictamente en la fórmula que provee Shigley y de resolver. Entonces, ese A no tenemos y tampoco tenemos el esfuerzo A, que hay que obtener ambas. Así que para la fórmula de la resistencia en A, a ver, copiar no es tan extensa. Y sí, es eso. Y supongo que mientras escribo esta fórmula, porque esta fórmula es extensa, yo les puedo decir que
la importancia de estudiar esto, pues, de hacer estos cálculos y todo eso. La verdad, mm, digo, el, la idea más como allegada a casa que les puedo dar es, por ejemplo, sus ganchos de ropa. Las horquillas, pues. Ellas utilizan un resorte helicoidal de torsión. Eh, de hecho, ustedes pueden desmontar una y darse cuenta que en efecto trabaja con torsión y no es en ningún momento ni nada por el estilo. Y tampoco es nada axial, no se comprime, o sea, que sí se comprime. De hecho, cuando tú, cuando uno hace torsión, las espiras cierran su pase, pues. Así que eso solo es invitarlo. No tenemos aquí en la fórmula la R ni la S, ninguna de esas la hemos visto. La R, esa era una razón lineal de carga de momento, porque bueno, si al fin y al cabo aplica el momento A y el momento M, pero ni momento en A ni momento en M lo tenemos, así que hay que obtenerlos. Y momento en A, su fórmula es el momento máximo menos el momento mínimo. Todo esto entre 2. Y aquí hicimos el paso aquí, momento M. Ahora lo mismo, pero se suma momento máximo más momento mínimo. Pero sí, yo supongo que esto tiene una. De hecho, uno interesante es las trampas de oso y todo eso se explican. Incluso las de ratones también explican de torsión. Entonces, sí, sí. Eh, esto sí me da reemplazando 3 como es momento. De hecho, tienen las mismas unidades que un par de torsión. Igual lo comprobamos, ¿no? Y bueno, también lo sabemos por la teoría que el momento es lo mismo que un par de torsión. Y aquí da 2. Y pues entonces, como hemos estado trabajando, los valores que obtenemos los vamos, ahora hacemos como echando para atrás. Ahora obtenemos la razón que no tiene unidades porque ambas tienen la misma unidad y cuando tú las divides se va. Y necesito obtener SE. SE tiene una fórmula también. Ya suena como hace algo dañado porque si todo es fórmula, todo es fórmula, fórmula, fórmula. Reemplace de fórmula, otra reemplace de fórmula. Bueno, esto es por la sección, yo tomo. No me metí mucho en mente las otras secciones. Hay una sección que es dije, completamente tomar en cuenta y que diseño y costo. Ese sí está curioso, está curioso. Entonces aquí. Y ese R no lo tenemos. Y ese R como sale de una tabla. Y la tabla y es justamente esa. Esta es un poco tricky para lo que es leerla. Voy a ver si la muestro rápidamente. De hecho, esta es nuestra sección, es lo último que pone. En un momentito, ya estoy aquí. Ajá. O sea, pueden ver un montón de fórmulas que hay. Entonces sí, es esta. Y se usa la de mayor ciclo, 50. Aquí ACTM A0A228, que no sé si pudieron ver, pero ese es cuando te llaman alambre de piano, es este A228. Aquí es 50 y tú lo tienes que multiplicar por la SUT. ¿Sí? Aquí dice, en la aplicación cíclica como porcentaje de SUT. Así que vamos a usar para el mayor cantidad de ciclos también, porque estamos haciendo como un completo análisis, se podría decir como crítico. Entonces tengo que SR igual a un medio, 0.50 o la mitad de mi ST. Ya tenemos el valor de su T, entonces el valor de SR me va a dar 78.51
y se mantiene la unidad de kilo PSI. Y entonces ya reemplazo en esta fórmula porque ya tengo mi SR y me da. Oh, tú sabes, me confundí. Esto no es 78.71, esto da 147.2. Eso me parecía raro que de 194 y un número tan pequeño. Entonces acá sí ya queda 78.51 kilo PSI. Y ya podemos reemplazar en la fórmula grande y nos da un valor de 68.85 kilo PSI. Y entonces nos falta una cosita más, que es el esfuerzo A, que por suerte el esfuerzo A viene de la primera fórmula que utilizamos, de hecho. El esfuerzo A es básicamente el factor de corrección, o sea, es lo mismo, pero donde tendríamos de que fuerza, el para de torsión, sabemos que ese es el momento, pero en vez de usar el momento máximo, vamos a usar el momento A. Todo esto entre pi d al cubo. Y como todo esto lo tenemos, a la fuerza A la vamos a sacar en kilopascales para poder hacer el reemplazo de la fórmula directa. Y entonces ya acá en mi fórmula tengo el valor de SA y de sigma A. Y entonces tengo un factor de seguridad de 1.13. Esta. La verdad, un problema bastante, como era ejemplo, es relativamente sencillo, mucho reemplazo de fórmula, no es muy analítico, y bueno, obviamente de mi parte tampoco puede como dar mucho, adentrarme mucho en el tema porque es un tema que aún no completamente domino, pero igual espero que les haya servido el video. Así que bueno, eso es todo. Hasta la próxima.